Javier se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sudor empapando las sábanas de su cama en el pequeño apartamento de Malasaña. Madrid. La noche anterior. En la cena familiar por el cumpleaños de su padre. Había confesado su amor por Carlos. Un hombre. Frente a todos, sus padres conservadores. Su hermana casada y hasta el tío cura que siempre citaba la Biblia. El silencio que siguió fue como una bomba detonando en cámara lenta. ¿Y ahora? Con el teléfono vibrando sin parar con mensajes de rechazo. Javier sabía que nada volvería a ser igual. Se levantó tambaleando. El piso de madera crujiendo bajo sus pies descalzos. Miró el espejo del baño, ojos enrojecidos. Cabello revuelto. Un hombre de 28 años que parecía haber envejecido una década en una noche. ¿Por qué lo hice? Se preguntó en voz baja. Recordando el momento exacto. Su padre. Un empresario jubilado de la vieja escuela franquista. Había alzado la voz sobre la decadencia moral de la sociedad moderna. Y Javier. Harto de fingir. Había soltado: papá. Estoy enamorado de un hombre. Se llama Carlos. La copa de vino de su madre se había estrellado contra el suelo. ¿Y su hermana? Ana. Lo miró con una mezcla de lástima y horror. El teléfono sonó de nuevo, era Ana. Contestó con manos temblorosas. Javi. ¿Qué has hecho? Mamá está destrozada. Dice que no quiere verte más. Papá está furioso. Hablando de desheredarte. Javier sintió un nudo en la garganta. Tenía que decirlo. Ana. No podía seguir mintiendo. Pero en su interior. La duda lo carcomía, ¿era valentía o egoísmo? Carlos lo había animado a salir del armario. Pero ahora. ¿Dónde estaba él? Javier marcó su número. Pero solo saltó el buzón de voz. Madrid amanecía con su bullicio habitual, el tráfico en la Gran Vía. Los turistas en la Puerta del Sol. Pero para Javier todo parecía distorsionado. Como si la ciudad lo juzgara. Caminó hacia su oficina de abogados en el centro, donde defendía casos de derechos laborales. Irónico considerando su propia opresión interna. En el metro, vio a una pareja gay tomados de la mano, envidió su libertad. Pero también temió por ellos. España había legalizado el matrimonio igualitario en 2005. Pero en familias como la suya, el progreso era solo una fachada. Llegó al trabajo y se sumergió en papeles. Pero su mente vagaba. Recordaba cómo conoció a Carlos, en una conferencia de negocios en Barcelona. Hace un año. Carlos. ¿De 30 años? Era un emprendedor exitoso en el sector tecnológico. Con una startup que revolucionaba la inteligencia artificial para empresas. Moreno. Con barba bien cuidada y una sonrisa que iluminaba habitaciones. Carlos era abiertamente gay. Pero discreto en entornos profesionales. Javier. En cambio, había vivido en las sombras. Saliendo con mujeres para complacer a su familia. Hasta que Carlos lo besó en una terraza con vistas al mar Mediterráneo. Aquella noche en Barcelona había sido un torbellino, risas. Confesiones profundas. Y al amanecer, Javier se sintió vivo por primera vez. Pero ahora, la realidad lo golpeaba. Su jefe. Un hombre liberal. Notó su distracción. Javier. ¿Todo bien? Pareces un fantasma. Él mintió, solo una mala noche.
No podía contarle, el miedo a los chismes en el bufete era paralizante. Al mediodía. Carlos finalmente llamó. Lo siento. Amor. Estaba en una reunión. ¿Cómo estás? Javier explotó. ¿Cómo crees? Mi familia me odia. Y tú ni siquiera estabas ahí. Carlos suspiró. Te dije que era un riesgo. Pero es mejor vivir auténtico. ¿No? Javier colgó. Furioso. ¿Auténtico? Para Carlos, que venía de una familia progresista en Valencia. Era fácil. Su madre lo había apoyado cuando salió del armario a los 18, incluso asistió a su primera marcha del orgullo. Javier. En cambio, creció con un padre que idolatraba la España tradicional, donde los hombres eran machos y las familias perfectas. Por la tarde, Javier recibió un email de su padre: no eres bienvenido en casa hasta que recapacites. Esto es una fase influida por esa gente. Esa gente, pensó Javier. Como si el amor fuera una epidemia. Decidió confrontarlo, tomó el tren a las afueras de Madrid, donde vivían sus padres en una casa antigua llena de crucifijos y fotos familiares. Al llegar, su madre abrió la puerta con lágrimas. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Javier entró. El salón olía a incienso y a tensión. Su padre lo esperaba en el sofá, con el rostro endurecido. Siéntate. Explícate. Javier lo hizo, habló de su lucha interna desde la adolescencia. De cómo fingía interés en chicas. De la depresión que lo consumía. Papá. No elegí esto. Solo quiero ser feliz. Su padre lo interrumpió: la felicidad no es excusa para el pecado. ¿Qué dirá la gente? Tu tío es sacerdote. Por Dios. Javier sintió la rabia subir. ¿La gente? ¿Y yo? ¿Mi vida no importa? La discusión escaló, su madre intervino, suplicando paz. Pero Javier salió dando un portazo. El eco resonando en su pecho. De regreso en Madrid, se encontró con Carlos en un bar de Chueca, el barrio gay. Carlos lo abrazó. Pero Javier se apartó. Necesito espacio. Esto es demasiado. Carlos lo miró herido: pensé que éramos un equipo. Javier replicó: tú no entiendes la presión. Mi familia es todo para mí. Esa noche, solo en su apartamento, Javier lloró por primera vez en años. Se preguntaba si valía la pena el amor si costaba tanto dolor. La ciudad dormía. Pero su mente era un caos de dudas morales. ¿Era correcto desafiar a su familia por su identidad? ¿O era egoísta romper tradiciones por deseo personal? Los días siguientes fueron un torbellino. Ana lo visitó, trayendo comida casera como gesto de paz. Mamá quiere que vengas a misa. Dice que Dios te perdonará. Javier rió amargamente: no necesito perdón por amar. Pero internamente, el conflicto lo desgarraba. Creció católico. Y aunque ya no practicaba, las enseñanzas sobre el pecado lo perseguían. En el trabajo, un cliente homofóbico hizo un chiste sobre maricones. Y Javier cayó, avergonzado de su cobardía. Carlos insistía en mensajes: hablemos. No me dejes fuera. Finalmente, Javier accedió a una cena. En un restaurante discreto. Carlos confesó: yo también tengo miedos.
Mi negocio depende de inversores conservadores, si se enteran de nosotros. Podría perderlo todo. Javier se sorprendió. Entonces, ¿por qué me empujaste a confesar? Carlos admitió, quería que fueras libre. Como yo lo soy en privado. Esa vulnerabilidad los acercó, se besaron en la calle. Ignorando miradas. Pero la paz duró poco. Al día siguiente. Javier recibió una llamada de su tío el cura, sobrino. Ven a la iglesia. Hablemos de redención. Javier fue. Curioso. En la sacristía. El tío los sermoneó sobre moralidad. Citando pasajes bíblicos. El amor verdadero es entre hombre y mujer. Javier rebatió, el amor es amor. Tío. Dios no discrimina. Salió enfurecido. Pero con semillas de duda plantadas. La tensión culminó en una fiesta familiar. Ana lo invitó. Diciendo que era neutral. Javier fue. Esperando reconciliación. Pero allí. Su padre lo confrontó públicamente, si traes a ese hombre. No eres mi hijo. Javier. Herido. Gritó, entonces no lo soy. Salió corriendo. El corazón roto. En la calle. Llamó a Carlos, ven. Necesito verte. Carlos llegó. Y en un parque bajo las estrellas. Se abrazaron. Lucharemos juntos. Dijo Carlos. Pero Javier sabía que el camino sería largo. Lleno de sacrificios. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego para Javier y Carlos. Madrid. Con su mezcla de modernidad y tradición. Se convirtió en el escenario de su batalla interna y externa. Javier. Ahora viviendo con Carlos en un loft en Lavapiés. Intentaba reconstruir su vida. El barrio multicultural les ofrecía anonimato. Pero cada salida era un recordatorio de las miradas juzgadoras. Carlos. Con su startup floreciendo. Enfrentaba presiones de inversores que susurraban sobre su estilo de vida. Javier perdió casos en el trabajo, su concentración fallaba. Obsesionado con la brecha familiar. Echo de menos a mamá. Confesó una noche. Acurrucado en el sofá. Carlos lo consoló, dals tiempo. Mi familia tardó años en aceptarme. Pero Javier dudaba, su madre enviaba mensajes esporádicos. Mistures de amor y reproche. Rezo por ti. Hijo. Vuelve al camino correcto. Un día. En una manifestación por derechos LGBT en la Plaza de España. Javier vio a activistas gritando consignas. Carlos lo arrastró, ven. Es empoderador. Javier se unió tímidamente. Pero al ver cámaras. Se escondió. No estoy listo para ser público. Admitió. Carlos frunció el ceño, entonces. ¿Qué somos? ¿Un secreto? La discusión escaló en casa, Javier acusó a Carlos de presionarlo. Carlos a Javier de cobardía. Si no luchas. Nada cambia. Dijo Carlos. Saliendo enfadado. Solo. Javier reflexionó sobre sus elecciones. ¿Era correcto priorizar su amor sobre la familia? La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Recordaba anécdotas de amigos, un compañero despedido por ser gay. Otro agredido en la calle. Su propia duda moral lo torturaba,
¿Era el amor homosexual un pecado? ¿Cómo le enseñaron? ¿O una bendición? Al día siguiente. Una sorpresa, Ana llamó. Papá quiere verte. ¿Solo? Javier fue a la casa familiar. El corazón acelerado. Su padre. En el jardín. Lo miró con ojos cansados. Hijo. No entiendo esto. Pero te quiero. Javier lloró, yo también. Papá. Solo pido aceptación. Su padre suspiró, no puedo. Es contra mis creencias. Javier se fue. Devastado. ¿Valía la pena el dolor por autenticidad? Carlos. Meanwhile. Enfrentaba su propio drama. Un inversor clave. Un magnate católico. Descubrió su relación vía redes sociales. No invierto en escándalos. Le dijo. Carlos perdió fondos. Poniendo en riesgo su empresa. Todo por nosotros. Le dijo a Javier amargamente. Javier se sintió culpable, deberíamos separarnos. Carlos negó, no. Pero debemos ser estratégicos. La tensión alcanzó un pico en una boda familiar. La prima de Javier se casaba en una iglesia de Toledo. Invitado sin pareja. Javier fue solo. Allí. Vio a su familia unida. Y el vacío lo golpeó. Su tío oficiaba, el matrimonio es sagrado. Entre hombre y mujer. Javier se levantó y salió. Lágrimas rodando. En el tren de vuelta. Decidió, confrontaría a Carlos sobre su futuro. En Madrid. Encontraron un compromiso, vivir discretamente mientras luchaban por aceptación. Pero una traición inminente acechaba. Ana, presionada por los padres, reveló a Javier que planeaban una de intervención, terapeutas de conversión. Horrorizado. Javier confrontó a su hermana, eso es tortura. Ana lloró, quieren salvarte. Furioso. Javier le contó a Carlos. ¿Quién explotó? Denúncialos. Pero Javier dudó, eran su familia. El conflicto ético lo desgarraba, ¿traicionar a los suyos por protegerse? Optó por el diálogo. Invitando a sus padres a cenar con Carlos. La noche fue tensa, su madre apenas habló. Su padre interrogó a Carlos sobre influencias. Carlos respondió con calma, amo a su hijo. Eso es todo. Pero al final. Su padre dijo, elige, nosotros o él. Javier. Con voz quebrada. Respondió, no elijo. Los quiero a ambos. Su padre se fue. Dejando silencio. Esa noche. Javier y Carlos se abrazaron. Pero la grieta crecía. Carlos sugirió terapia de pareja, Javier accedió. En sesiones. Desentrañaron traumas, Javier su infancia reprimida. Carlos su miedo al rechazo profesional. Progresaron. Pero la sociedad intervino. Un artículo en un periódico conservador expuso a Carlos como emprendedor gay en crisis. Filtrado por un rival. Las ventas cayeron, Carlos culpó indirectamente a Javier por su indecisión pública. La traición vino de Javier, en pánico. Contactó a una exnovia para fingir una relación y salvar la imagen de Carlos. Es temporal. Se justificó. Pero Carlos lo descubrió. Herido profundamente. Me traicionas por miedo. Gritaron.
Objetos volaron. Carlos se fue a Valencia, dejando a Javier solo con su culpa. Días de agonía siguieron. Javier perdió peso. Durmió poco. Llamó a Ana, lo arruiné todo. Ella aconsejó, sé honesto contigo mismo. Javier reflexionó, sus decisiones, impulsadas por miedo, habían causado más daño. ¿Era el amor suficiente para superar prejuicios? Javier vagaba por las calles de Madrid como un fantasma, el peso de la traición aplastándolo. Carlos no respondía llamadas, su apartamento en Valencia era un refugio. Javier. En el loft vacío. Revivía el momento, el mensaje a su ex. Laura. Pidiendo ayuda para aparentar. Fue un error. Se repetía. Pero el daño estaba hecho. La sociedad lo había empujado, artículos homofóbicos. Llamadas anónimas a su trabajo. Un cliente lo dejó, citando valores incompatibles. En la oficina. Su jefe lo llamó, Javier. Toma vacaciones. ¿Estás distraído? Él asintió. Pero el descanso fue peor, horas pensando en Carlos. En su sonrisa. En sus noches de pasión contenida. Recordaba un viaje a Granada. Paseando por la Alhambra. Donde Carlos le dijo, contigo. El mundo tiene sentido. Ahora. Todo era caos. Decidió actuar, voló a Valencia. En la puerta de Carlos. Tocó. Carlos abrió. Ojos hinchados. Vete. Javier suplicó, escúchame. Fui un cobarde. Pero te amo. Carlos lo dejó entrar. Y hablaron horas. Carlos confesó, me dolió porque confié en ti. Javier lloró, el miedo me cegó. Mi familia. La sociedad. Se reconciliaron con un abrazo. Pero con condiciones, transparencia total. De vuelta en Madrid. Enfrentaron desafíos conjuntos. Carlos reorganizó su empresa, atrayendo inversores progresistas. Javier demandó a un medio por difamación, ganando visibilidad. Pero la familia persistía, su madre llamó, invitándolo a una terapia familiar. Javier fue con Carlos. Un acto de desafío. En la sesión, un terapeuta neutral mediaba. Su padre expuso, esto va contra nuestra fe. Javier replicó, la fe debería unir. No dividir. Su madre lloró, temo por tu alma. Carlos intervino, señora. Javier es un buen hombre. Nuestro amor no daña a nadie. El terapeuta sugirió tiempo, salieron con esperanza frágil. Pero una nueva tormenta, el tío cura publicó un sermón online contra la agenda gay, mencionando familiares descarriados. Javier se sintió expuesto, amigos lo reconocieron. En una marcha del orgullo, decidió hablar públicamente. Subió al escenario, soy gay. Y no me avergüenzo. Lucho por mi familia y mi amor. La multitud aplaudió, Carlos lo besó ante cámaras. La repercusión fue mixta, apoyo online. Pero odio en comentarios. Su padre lo llamó, nos humillaste. Javier respondió, no. Me liberé. La brecha se amplió, su madre dejó de hablarle. Internamente, Javier debatía, ¿era correcto exponer su dolor por activismo? ¿O egoísta?
Carlos enfrentó una oferta de trabajo en Barcelona, mejor paga. Pero requería mudanza. Podríamos empezar de nuevo, dijo. Javier dudó. Madrid es mi hogar. ¿Mi lucha? Discutieron. Carlos quería estabilidad. Javier confrontación. Si te vas, ¿qué de nosotros? Preguntó Javier. Carlos, ven conmigo. La decisión pendía como una espada. En una cena con amigos gays, Javier oyó historias similares, rechazos, reconciliaciones. Uno dijo, a veces, pierdes familia para ganar libertad. Javier reflexionó, sus elecciones definían su ética. Optó por quedarse. Pero apoyó a Carlos en la mudanza temporal. La separación probó su vínculo. Videollamadas diarias. Visitas fines de semana. Pero la distancia avivó inseguridades. Javier coqueteó con un colega. Un lapsus. Lo confesó a Carlos, quien perdonó pero advirtió, otra vez. Y se acaba. La alta traición vino de Ana, presionada. Reveló a los padres que Javier planeaba casarse con Carlos. Su padre, enfurecido, lo desheredó formalmente. Javier, herido, confrontó a Ana, ¿me traicionaste? Ella lloró, quería unirnos. Javier cortó contacto. El dolor acumulado estallando. Solo. Javier buscó terapia individual. Desentrañó su conflicto, amor vs. Deber filial. Identidad vs. Tradición. El terapeuta preguntó, ¿qué precio pagas por complacer a otros? Javier se dio cuenta, su felicidad importaba. Carlos volvió para una crisis, su empresa colapsó por boicots conservadores. Todo perdido, dijo. Javier lo apoyó, reconstruiremos. Juntos. Lanzaron una nueva Venture, app para apoyo LGBT. Éxito inicial. Pero con riesgos. La tensión culminó en Navidad, Javier invitó a su familia. Solo Ana vino. Papá y mamá no pueden, dijo. Javier, decepcionado, compartió cena con Carlos y Ana. Conversaron, Ana admitió errores, prometiendo apoyo. Un paso pequeño. El año nuevo trajo vientos de cambio, pero con tormentas latentes. Javier y Carlos, ahora socios en negocio y vida, navegaban por Madrid con renovada determinación. Swap. Identidad libre. Conectaba a personas LGBT con recursos, terapia. Legal. Comunidad. Éxito viral. Pero atraía haters, amenazas online. Protestas fuera de su oficina. Javier, fortalecido, confrontó públicamente. En una entrevista en TV, dijo, mi amor no es debate. Es mi realidad. Carlos lo respaldó, luchamos por equidad. Pero internamente, Javier lidiaba con culpa, ¿había forzado a Carlos a sacrificios innecesarios? Una crisis familiar estalló, su madre enfermó. Hospital en Madrid. Javier corrió, su padre lo vio, solo familia. Javier insistió, Carlos es familia. Permitieron su entrada. Tenso. En la cama. Su madre susurró, te quiero. Hijo. Perdóname. Javier lloró,
yo también. Su padre, viéndolo, suavizó, tal vez. Hablemos. La recuperación trajo diálogos. Cenas incómodas, su padre preguntando sobre Carlos. Intentando entender. No apruebo. Pero no quiero perderte. Javier vio progreso. Pero lento. Carlos. Paciente. Asistió, señor. Respeto sus creencias. Pero amo a Javier. Pero una decisión moral los sacudió, un inversor para la app. Conservador. Ofreció fondos a cambio de discreción. Carlos tentado, necesitamos dinero. Javier rechazó, no traicionamos nuestros valores. Discutieron, Carlos vio pragmatismo. Javier idealismo. Optaron por rechazar. Perdiendo oportunidad. Pero ganando integridad. La sociedad respondió, un ataque homofóbico en Chueca. Cerca de casa. Javier resultó herido levemente, Carlos lo cuidó. Esto es el precio. Dijo Javier. Carlos, vale la pena por ti. El incidente unió a la familia, su padre visitó. Horrorizado. Nadie merece esto. Un punto de inflexión. Javier propuso matrimonio a Carlos en la puerta de Alcalá. Anillo en mano. Sí. Respondió Carlos. Planeando boda. Invitaron a todos. Su familia asistió. Tensa pero presente. El tío no ofició. Pero un amigo sí. Votos, en bien y mal. Contra prejuicios. Posboda. Desafíos persistieron, adopción debatida. Sociedad dividida. Javier reflexionó, sus elecciones. Llenas de dolor. Llevaron a crecimiento. ¿Pero fue correcto desafiar todo por amor? ¿Fue egoísta Javier al priorizar su identidad sobre la unidad familiar? ¿O fue valiente al elegir autenticidad en una sociedad aún prejuiciosa?